Hola, Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ¿cómo ido, amor? vamos? Yo bien, bien. ¿Me dijiste, amor? Claro, Bueno, bienvenidos a nuestro canal. Él es José y yo soy Lucía y somos Asprilla 924. Y hoy venimos con un video muy bacano. Hemos tocado mucho este tema y hace unos días subimos un video y nos estuvieron recomendando muchísimo, pero muchísimo este video que es del canal de Mr. Craft. Ah, por cierto, los invitamos a que vayan, se suscriban a este canal porque de verdad tiene un es excelente con su contenido. Muy bueno. Bueno, el video se llama Hispanidad, el engaño español que busca reconquistar América. Ustedes saben que hace poco estuvimos hablando sobre el tema, que se celebrara la hispanidad, que era para nosotros una burla de todo lo que sufrieron nuestros ancestros. Pues hoy vamos a tratarlo, creo que más a fondo. Ojalá se queden hasta el final. Recuerden que si quieren ver este mismo video sin interrupciones, pueden dirigirse directamente al canal de Mr. Craft. Y bueno, no sí. siendo más, Yo quiero hacer una anotación, es que nosotros no tenemos absolutamente nada contra el pueblo español, ¿sí? No tenemos nada contra el pueblo español, los amamos, los queremos igual, los respetamos, valoramos. Hay personas muy buenas, excelentes seres humanos, no tenemos nada contra el pueblo. Y ya contra la corona española como tal, ya pasó eso, pero la rencilla, el dolor todavía queda intacto, ¿sí? Y pues eso es lo que uno busca, como conocer la verdad, ¿sí? Que se descubra la verdad, ya que tenemos los medios. Anteriormente no se podía hacer porque pues sí, no había no había como, cómo hacerlo, pero hoy en día contamos con los medios para poder informar y que el mundo sepa la realidad de lo que pasó. Y eso es una de nuestras misiones, pues dar a conocer cosas que nosotros vamos conociendo, ¿sí? Entonces yo sí les quiero pedir disculpas a esas personas que se molestan. Muchas personas se han ido del canal, ¿sí? Se han ido del canal, yo sé que se han ido porque pues ya uno sabe. Y sí no quisiera que se fueran porque pues vienen cosas buenas. Tienen la oportunidad de ser libres, tienen la oportunidad de decir lo que verdaderamente sentimos y ayúdenos a sí, difundir esto. además al final estos medios lo que hacen o se crearon precisamente para esto, para dar su punto de vista, para que escucháramos las opiniones de todos, porque pues todos tenemos distintas opiniones, todos somos un mundo distinto y pues como tú lo dices, o sea, no es algo malo ni que se esté diciendo eh, o tomando una venganza en contra de España o que queramos destruir a España o algo así, no, simplemente es que hoy en día con toda la información que tenemos a la mano, pues ya es justo y necesario que esta información se reconozca y se reconozca también los errores y se empiece a cultivar en estas futuras generaciones, pues todo lo que no hemos hecho en las anteriores, ¿no? Sí. Que ese desconocimiento no siga creciendo. Miren que hay algo importante aquí, es que nosotros como comunidad negra en América, muchas personas desconocen por qué nosotros estamos en América. ¿Ya? Queremos informarles que nosotros no éramos de América, nosotros hicimos parte de todo ese proceso y nosotros estamos acá. Estoy seguro que hay españoles que no saben eso, ¿sí? Que piensan que no, son unos negros, por ahí no, nosotros fuimos parte de eso. Entonces, pues ayúdenos a difundir esto y a conocer la verdad. Es lo único que nosotros le pedimos. Claro que sí. Así que vamos con el video de Mr. Karate. Es un excelente video, yo sé que... España creó México. Hernán Cortés fue el padre fundador de México, se quiera o no. El 12 de octubre no es para celebrar. El día de hoy pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. Nosotros no pedimos perdón. Al final los libros de historia los escriben los ejércitos que Emilia, ganan me las encanta. guerras. Que asegura que España no tiene nada por qué pedir perdón. Este video es con fines informativos, ya que solamente Sí. abordaremos temas históricos y geopolíticos, porque cabe aclarar que el pueblo mexicano y el pueblo español son pueblos hermanos. Y no solamente el pueblo mexicano y el pueblo español, sino todo el pueblo latinoamericano y el pueblo español. Exacto. Apenas este 12 de octubre se acaba de llevar a cabo en España el Día de la Raza, el Día de España, e incluso últimamente llamado el Día de la Hispanidad. Que es para vosotras el Día de la Hispanidad. Fue el día en que Cristóbal Colón conquistó, invadió, bueno, como se quiera decir, las colonias americanas. Descubrimiento de América, pero no sé si fue el descubrimiento o la invasión, porque allí ya había gente. ¡Que viva España!
Así que el día de hoy vamos a comprender, vamos a entender que esto no es un tema entre el pueblo mexicano y el pueblo español, ya que somos pueblos hermanos, ambos pueblos nos queremos bastante. Sí es verdad que hay una corriente llamada la hispanidad que está últimamente en España en pleno auge y que está buscando llegar en América Latina. Y sí, dije América Latina, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, yo sé que aquí va a haber muchos hermanos españoles y muchos hermanos mexicanos. Me gustaría que ustedes que están viendo este video me pongan en la parte de los comentarios qué entienden por hispanidad, si ustedes como mexicanos, como venezolanos, argentinos, colombianos se identifican como hispanos, y más importante aún, saber tu opinión sobre si algún país de Latinoamérica está interesado en volverse parte nuevamente de un imperio bajo el yugo español. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, celebrando la masacre. 12 de octubre, hace apenas unos días, como ya te comenté, en España se celebra esta fiesta nacional española, que últimamente se está llamando el Día de la Hispanidad, en el cual efectivamente se realizan festejos en todo el país, donde sale la nobleza, sale la monarquía, salen muchas personas de renombre a hacer un desfile, y muchas de las personas también participan en estos eventos en los cuales incluso hay banderas de todos los países de Latinoamérica. De hecho, según datos de CNN España, la fiesta nacional de España o Día de la Hispanidad conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por parte de España, un hito histórico trascendental para nuestro país con el que se inicia un periodo de proyección lingüística y cultural en América. Todo ello ocurrió en una época en la cual se estaba configurando el Estado moderno. Esto lo explica el gobierno de España a través de su Ministerio de Defensa. En pocas palabras, es una fiesta española que por simple definición ya cuenta con errores y mentiras. Por ejemplo, celebran que Colón y España descubrieron América, lo cual para empezar es una rotunda mentira, pues Colón no descubrió nada. Cristóbal Colón no descubrió América, únicamente llegó a un continente desconocido para los europeos. El día de hoy pues no se descubrió América, América ya tenía grandes culturas. De hecho, América ya había sido descubierta. Primero, el territorio ya existía. Ya había un territorio, por lo tanto no era un descubrimiento. Un descubrimiento es cuando no hay nada y de la nada sale algo. Entonces, pues, no descubrieron como tal un territorio. Además, ya había gente habitándolo. O sea, que hace varios años atrás llegaron personas a habitar este territorio. ¿Por qué no llamamos conquistadores o decimos que ellos descubrieron América? ¿Y por qué sí decimos que los españoles descubrieron América, cuando no fueron los primeros en llegar? Por nuestros antepasados hace miles de años, los cuales ya tenían pueblos y civilizaciones como la teotihuacana, la de Caral, los mapuches, cheroquis, mexicas, entre otras civilizaciones mucho antes de que nacieran los reinos de España, ciudades más antiguas que muchas europeas y más grandes que Londres en ese mismo año, lo cual hacía a las ciudades como la Gran Tenochtitlán una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en ese entonces, con sistemas de drenaje avanzado, baños populares, higiene más avanzada que en Europa, ciudades construidas sobre el agua como Venecia en Italia, pirámides más altas que los edificios en Europa, tan anchas como la Gran Maravilla de Giza en Egipto, escuelas para el pueblo y escuelas para la realeza, conocimientos avanzados de astrología, ingeniería, arquitectura, medicina, un sistema político avanzado de clases sociales, miles de idiomas escritos en códices contando una historia milenaria, pero que lastimosamente todo eso fue borrado de la faz de la tierra por personas fanáticas en una religión, las cuales solamente pensaban en imponer su propia religión e ideología, acabando con la vida de más de 50 millones de indígenas según algunos portales, los cuales... Mira que en esta parte dice Mr. Kraft que 50 millones, nosotros dijimos que 20 millones indígenas, fue un error. Mr. Kraft tiene la fuente, él es muy cuidadoso con esto y a nosotros nos criticaban eso. Y decían que si habían tantos indígenas que como no... que no se hubiese permitido pues todo lo que nosotros decimos que pasó. Pero pues tienen que tener en cuenta que primero no habitaban en los mismos lugares. Eran varias tribus, distintas tribus, y pues sí, no habitaban todos juntos. Segundo, como lo decíamos, a pesar de que ellos tenían ciertos conocimientos y también se defendían, porque a veces entre ellos mismos peleaban, que es lo natural, pelear por el territorio, pelear por quién, sí, por quién es más grande, por quién va avanzando más, pues sí, se puede dar.
pero no tenían las armas que tenían los españoles, no Exactamente. tenían la experiencia en el tema Claro. como lo tenían los españoles, porque los españoles ya habían empezado en África. Antes de llegar aquí, ellos ya habían estado en África. Lo que era Francia, España, ya estaba en África. Cuando ellos llegan acá, descubren, entre comillas, pues este territorio y ven el potencial que hay en este territorio. Incluso, o sea, si somos realistas, cuando ellos recién llegaron acá, ellos no venían para acá según eso. Por eso los llamaban indios, porque ellos pensaban que habían llegado a la India, ¿sí? Entonces, pues ellos no tenían como esa mentalidad de, hey, vamos a robarles. Obvio, en un principio no. Pero cuando los que llegaron acá les dicen a los reyes y virreyes y todo lo que estaba en España, toda la monarquía, oiga, acá hay oro. Cuando ellos llegan e informan al rey, a la monarquía, que acá habían grandes riquezas, que era habitado por indios, como les llamaron en su momento, y que eran personas que no, exacto, ingenuos en el sentido, no que no tuvieran conocimiento, sino que eran personas sin malicia. Entonces ellos no eran de que, ay, el oro era lo único o las riquezas eran lo único para ellos. No, eran personas que no eran tan apegados a ese tipo de cosas. Entonces ellos vieron como esa oportunidad y empiezan a llegar más barcos de expedición según esto, pero ya con armas, ya con cosas distintas. Entonces ahí es cuando empieza esta lucha entre mantener estas culturas vivas y todo lo que está llegando nuevo, ¿no? Y nos trajeron a nosotros también. Claro. En toda esa lucha. Perecieron en toda América, destruyendo ciudades enteras y construyendo encima iglesias, simbolizando un poder sobre los pueblos vencidos, siendo así estos pueblos europeos los cuales hicieron una de las peores masacres de toda la historia de la humanidad. Otra de las mentiras en esta pequeña definición que se da sobre el Día de España es precisamente que Cristóbal Colón es el primer europeo que llega y que traza una ruta para las Américas, en ese entonces conocidas como las Indias Occidentales. Sin embargo, lo cierto es que no fueron los primeros europeos que llegan a estas tierras. De hecho, unos 400 años por lo menos ya habían llegado muchos vikingos por parte de tierras como Noruega, Suiza, etcétera, los cuales llegan a estas tierras principalmente de Canadá y las costas de Estados Unidos. Incluso, por otro lado, también se mencionan expediciones por parte de China, las cuales ya habían llegado a las costas de este continente. Sin embargo, a diferencia de los colonizadores, o como también les deberíamos de llamar los invasores, estas personas no llegaron a acabar con las comunidades, no llegaron con un plan de explotar todas las tierras, sino simplemente se fusionaron con la comunidad ya existente. De hecho, Colón se basa en esas cartas y viajes de otros navegantes que ya habían llegado antes a las Américas, y desde el año de 1492 se hicieron misiones de reconocimiento, declarando a cada tierra que llegaban como parte de los reinos de Castilla y Aragón, demostrando que se sentían superiores a los nativos de las Indias Occidentales, como ellos le llamaban, y que desde ese entonces ya existía un plan de explotar todas estas tierras, apropiándoselas cual vil robo. Incluso debes de saber que Colón no fue un héroe, al menos no para los americanos, pues nunca buscó unir pueblos, sino que buscó riqueza y fama al llevarle su plan de explotación a la corona portuguesa, española e inglesa para que financiaran su expedición. Sin embargo, no obteniendo éxito con Portugal ni Inglaterra, porque también se lo propuso a Portugal y a Inglaterra. Los españoles incluso lo rechazaron la primera vez que se los dijo. Pero que los reyes de Castilla y Aragón recibieron por parte del Vaticano el empuje y recursos para legitimar la expropiación de tierras en América y sus riquezas, justificando cualquier tortura y acto de crueldad al crear la doctrina del descubrimiento, motivo por el cual actualmente en América la gran mayoría de ciudadanos tenemos apellidos y nombres españoles, porque no necesariamente seamos descendientes directos de algún español, sino porque durante 300 años los españoles, misioneros y frailes ordenados por el Vaticano y las coronas se encargaron de bautizar a todos los indígenas, sobreponiéndole sus nombres y apellidos por españoles, y a todo aquel que no lo aceptara lo acusaban de hereje y acababan. Eso es muy cierto. Sí, mira que cuando yo estudiaba, una solamente verdad me dijeron, que era que los españoles a la gente, a los negros, le pondrían una marca. Y que era como cuando le ponían una marca a un ganado, esa misma marca se la ponían a la gente, y la letra a sus esclavos. La letra que le ponían era la inicial del nombre. Del apellido de ellos. Del apellido de ellos. Entonces los esclavos empezaban a llamarse como se llamaban los amos, porque eran de ellos.
O sea Eran que en su España, propiedad, en España deben haber asprillas, Claro, arboleda, obvio. céspedes Sí. y búsqueda. Sí, Y así que si nos están viendo, ya saben que somos familia. claro, pero digamos que, o sea, eso se sabía. Sí, en ese entonces los nombres se cambiaban, porque si hablamos, digamos, de la Malinche, ella se deja de llamar la Malinche para los españoles y empieza a llamarse Doña María. Le decían, ¿no? Entonces son cosas que uno dice, pero si ella ya tenía su nombre, ¿por qué cambiárselo? ¿Por qué no seguirse llamando la Malinche? ¿Por qué no escribían en sus crónicas, estuvimos con la Malinche, ella nos llevó a tal parte o hizo tal cosa? No, ellos ya Ya, escribían Doña María, ya era una ta, propiedad. ta, ta. O sea, ¿sí me entiende? Y cuando tú te fijas en eso, dices, es que acá vieron mucha mezcla de cultura. Imagínense, trajeron muchos africanos acá. Ellos no se llamaban como al final se terminaron llamando, simplemente les ponían los nombres que ellos querían y ya. Yo quisiera saber, en serio, yo sí quisiera saber de dónde vengo, de dónde vienen mis raíces. Sí quisiera saber eso. ¿De qué parte fueron nuestros ancestros? Lastimosamente, chicos, y cuando ustedes se van del canal, también nos están abandonando como nos abandonaron los españoles cuando llegaron a América. Nos trajeron acá, nos trajeron acá, nos abandonaron y ustedes también nos están abandonando. No quisieran servir. Con su vida. Si no me crees, echa un vistazo a tu alrededor. ¿Por qué hay tanto López o tanto Gómez, González, etcétera? Es así como la corona española y el Vaticano son quienes les dan los recursos a cambio de llevar el catolicismo y llevar de vuelta las ganancias a sus reinos y a las enormes arcas del Vaticano. Sin embargo, partiendo de esta definición de la hispanidad, una de las premisas que se celebran en España es justamente que el español sea una lengua hablada mundialmente y que actualmente es la cuarta más hablada del mundo. Y lo que seguramente no festejan es cómo lograron eso, pues debes de saber que el idioma español no se inculcó a las comunidades nativas de América con besos y abrazos, sino que realmente esto se inculcó con muchos años de opresión a manos de los frailes, los cuales con ayuda de la opresión lograron hacer que España impusiera el idioma español sobre las comunidades indígenas, una imposición a base de la Inquisición, donde aparte de eso el sistema educativo estaba basado con la iglesia, estaba ligado a la iglesia. Es por eso que se hacen las leyes de reforma justamente en el mandato del presidente Benito Juárez. De hecho, antes de esa fecha, el sistema para casarte, el sistema para tener hijos, el sistema para obtener tierras, el sistema de todo en gran parte de México estaba ligado hacia la Iglesia Católica. En ese punto, la Iglesia Católica tenía gran control sobre todo el pueblo de México, incluso en el México independiente. Ahora imagínate cómo era antes de que se fueran los españoles, cómo era en el virreinato. Nos podemos dar una idea de que justamente la Iglesia Católica tenía un gran poder en México y en todas las colonias de América. Es por eso que no cabe extrañarse que estas mismas instituciones forzaran a la población a hablar el español. Es decir, en pocas palabras, si tú quieres tener un hijo, tienes que bautizarlo con un nombre español, tienes que bautizarlo en la iglesia que está más cercana a tu localidad, tienes que ir con el fraile, con el cura para que te bautice. Si quieres... Es muy cierto. Y mira que hace poco, si te acuerdas cuando vino Girley, estuvimos haciendo unas reseñas críticas. Y ahí había un listado muy largo de algunas lecturas muy bonitas. Entre esas leímos una, que la verdad en ese momento no recuerdo muy bien el autor, en el que contaba la historia de un fraile que se había perdido en las selvas de Honduras. Y que preciso, o sea, él ya se veía que se iba a morir. Mejor dicho, él ya se estaba preparando para morirse porque él decía que no encontraba el camino. Y preciso lo abordan unos indígenas. Los indígenas lo primero que hacen es cogerlo y pues él dijo, aquí me mataron, ¿sí? O sea, él decía entre sí, aquí me mataron porque, o sea, se veía o en las palabras que narraban la historia, se notaba como cierto dolor de parte de los indígenas hacia esa representación de la iglesia que tenía el fraile. Entonces él se acuerda de Sócrates y Aristóteles, creo que es, Sí, lo escuché. y dice que él se acordó de esos conocimientos previos que tenía sobre los eclipses. Y preciso, ese día, a cierta hora, iba a haber un eclipse. Entonces él les contó eso, asombrado, pues, o sea, como tratando de meterles miedo y de que él sabía mucho. Y después dejan como la historia hasta ese punto
Y cuando vuelven a retomar, dicen que mientras lo decapitaban, le iban nombrando todos los días que habían eclipses, porque ellos tenían esos hermanos mayas, o sea, ellos decían que eran sus hermanos mayas, que ellos ya les habían enseñado cuántos días o cuáles días al año habían eclipses. Entonces era como que ellos decían es que nos querían subestimar, o sea, él quiso subestimarnos a nosotros y decirnos yo sé más que ustedes y decir como que nosotros éramos ignorantes, pero nosotros ya sabíamos. Y ahí es cuando tú empiezas a interpretar la historia y dices, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Por qué? Si se supone que eran buenas personas, ¿por qué no lo ayudaron? ¿Sí? Si en un momento les abrieron las puertas para que entraran a su cultura, para que la conocieran, para que se empaparan de todo lo bonito que tenía en su momento esa cultura, ¿por qué cuando lo hallan en medio de la selva, pues no lo ayudan y terminan matándolo? Es ahí cuando uno se pregunta, ¿realmente lo que vinieron a hacer los españoles sí es tan bueno como lo pintan? ¿O sí tenía algo malo? Porque es que para que lo maten así es porque algo había pasado, que ya existía como ese temor, esa rencilla, ese dolor que los hacía, exacto, que los hacía llegar a cometer tales actos. Y más a decirle como que nosotros no somos ignorantes. Entonces, la verdad, eso me dejó pensando muchísimo. Y dije, wow, o sea, yo antes pensaba que el catolicismo era, Dios mío, que nos habría abierto la mente, que todo lo que había pasado acá había sido lo mejor de lo mejor. A mí me encantaba de niña la historia de Cristóbal Colón y de los 3 barcos, la Niña, la Pinta, la Santa María. Mejor dicho, y uno hoy en día dice, ¿en serio yo creí en todo esto? Y gracias a Dios que cuando estaba en el colegio no me gustaba historia. ¿No te gusta? A mí No, me encanta. para nada. Yo odiaba historia. ¿Por qué? No sé, había algo en la historia que yo lo veía y me incomodaba. Mira, la profe llegaba, entraba al salón y yo me dormía. A mí me encantaba. Yo me dormía. Me encantaba la clase de historia. Yo decía, a mí qué me interesa. Lo que ya pasó. Lo que ya pasó. Yo decía, ¿qué me interesa eso? No me interesa. Pero hoy en día sí te interesa. Pero hoy en día sí, de cuál empezamos a reaccionar a estos videos, le cogió más amor. La geografía. Decía, a mí qué me interesa eso. A mí, o sea, eso para mí no es importante. No era algo relevante. Sí, yo hacía los mapas, todas esas cosas, lo decía. Era como por cumplir una nota. Profe, si me estás viendo, ya sabes, profe Dilna, ya sabes. Tener tierras para tener un título de propiedad, tienes que ser un ciudadano del virreinato y para ello tienes que ser alguien católico, alguien que esté bautizado, alguien que tenga un nombre español. Eso lo veremos más adelante, pero para que te des una idea de cómo es que lograron que el español sea una de las lenguas más habladas en todo el mundo, la cual se logró a base de opresión, muertes y mucho sufrimiento. ¿Los españoles obligaron a los indios a hablar español? De ninguna manera. Y sí, al parecer eso es lo que se celebra en España, una historia llena de sangre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Feliz Día de la Hispanidad a todos los españoles y latinoamericanos. No es una fecha de celebrar, es y debería ser hegemónicamente una fecha de ejercicio de memoria. Dolor y exterminio, no solamente de nativos, sino también de cultura, tradiciones, conocimientos, incluso códices que contaban toda nuestra historia. Pero, todo eso fue... Mister, mira que la celebración de la fiesta en España el 12 de octubre no la celebraron. ¿Por qué? Fue mucho el abucheo que le hicieron al rey de España, sí. Eso se cayó un aguacero, se formó un aguacero de las berracas y el rey fue chiflado, hicieron de todo. No sé qué pasó, pero hicieron de todo en ese evento. Sí. Bueno, yo quiero enviarle un saludo grandotote a Kaylee. Es una persona que siempre está ahí pendiente de nosotros. Sí. Se ha enamorado de nosotros en este canal. Ya cada ratito está comentando, dándonos su aporte. Muchas gracias por eso. Igual que María Vázquez también. Sí, siempre en pendientes ahí. De verdad, gracias y mil gracias por el apoyo. Dios las bendiga y que bendiga también a su familia. Muchas gracias.
quemado por los soldados españoles y sus frailes, quienes borraron más del 95% de nuestra rica historia. Es por eso que en España se celebra el Día de España, un día en que se ensalzan esas miserables conductas que convirtieron al Reino de España en uno de los que tienen más sangre en sus manos, que más daño le han hecho a América en toda la historia de la humanidad. Pues según algunos portales se cuenta que hubo cerca de 50 millones de pérdidas humanas en América a la llegada de los españoles durante los 300 años de virreinato. Es así como no se tiene una cifra exacta, sin embargo seguramente es muchísimo más alta que la de los judíos en Alemania. Sin embargo, no se ve a ningún judío aplaudiéndole a los españoles y agradeciéndoles porque acabaron con su población. Entonces, ¿por qué los latinos sí tendríamos que estar agradecidos con los españoles por haber acabado con la gran parte de nuestros antepasados? Si eres español, te estará molestando que yo diga la palabra latinoamericano y tú estarás diciendo: no, ustedes no son latinoamericanos, ustedes son hispanoamericanos. Ustedes no son latinos. Esto otra vez con su cuento. Lo cierto, mis hermanos, es que nunca vas a ver a ningún latinoamericano, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en México, mucho menos en México, que te diga: yo soy orgullosamente hispanoamericano. Nunca lo vas a encontrar. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España. Un saludo a todos los hispanos del mundo y que viva la hispanidad. Este punto va dirigido hacia aquellas personas en España los cuales están de acuerdo en la idea de la hispanidad, en que España vino a hacer un bien, en que España civilizó México, en que España trajo la civilización a América, los cuales aún creen que América es grande gracias a los españoles, los cuales hasta este punto quieren que los latinoamericanos les agradezcamos por todo lo que hicieron. En verdad esperan que estemos orgullosos de que hayan exterminado nuestra cultura, quieren que estemos orgullosos de que destrozaron nuestras ciudades y las sepultaron bajo sus iglesias, quieren que estemos orgullosos de que abusaron de nuestras mujeres, quieren que estemos orgullosos de que desde 1569 hasta la independencia de Latinoamérica, España impuso la Inquisición aprobada por el gobierno y el Vaticano para practicar. Era una masacre, José. Claro. O sea, mataban a un montón de gente simplemente porque no querían seguir su cultura o sus creencias religiosas. Y a veces lo hacían como en forma de escarmiento para que los otros vieran que si seguían por este camino pues iban a terminar muy mal. Sí. Y estas inquisiciones se dieron precisamente por la reforma que se dio en su momento, que inició Martín Lutero. Entonces uno dice, parce, o sea, al ver que los católicos en su momento estaban perdiendo como esa creencia en la iglesia debido a todo lo que Martín Lutero como que evidenció en su reforma y empezaron como a alejarse de esto, pues lo que hicieron fue coger a los más pendejos, que en ese momento no teníamos cómo defendernos, que eran los latinoamericanos, y empezar a matarnos, a desaparecernos simplemente porque no creíamos en lo que ellos querían que creyéramos. Incluso cosas que uno dice, pero ¿cómo si nosotros en ese momento, pues, los que nos imponían todos eran ellos? ¿Por qué venir a hacer esas cosas acá? Pero igual lo hicieron, ¿sí? Yo sí quisiera que más de 40 y pico millones de españoles se toman el tiempo de conocer verdaderamente qué fue lo que pasó. Pero es muy complejo, es muy difícil, porque siempre en los libros de historia van a conseguir el triunfo de sus héroes. Y ellos ganaron la guerra y lo van a contar a su manera. Claro. O sea, difícilmente van a decir es que exterminamos. ¿Sí? No, porque en una historia siempre hay dos versiones. Y para ellos siempre va a haber una excusa detrás del por qué lo hicieron. Porque cuando tú dices, ay, pero ¿por qué mataron a estos indígenas? O ¿por qué llegaron a invadir? O ¿por qué hicieron esto o aquello? Lo que te dicen es, no, es que esa cultura, que eran caníbales, que mataban a su propia gente, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Pues sí, pero era su sociedad y nadie les estaba diciendo, vengan, métase y ayúdenme, jamás. Entonces cuando dicen todo esto, me dice, pero, ay, es que evitamos que los ingleses invadieran México, fue que nos dijeron la otra vez. No evitaron que invadieran México por México como tal o por la población originaria que había en México en su momento. No, ellos evitaron que invadieran, era porque ellos tenían intereses en la Nueva España, como se llamó en algún momento México, y pues ellos no iban a permitir que los ingleses terminaran lucrándose de lo que para ellos era su derecho por descubrir América. No, y también había una competencia también entre los españoles y los ingleses.
los ingleses y los franceses. Todos tenían competencia. Y todos desde hace querían. mucho, porque digamos que ellos fueron los que empezaron en África. Entonces cuando llega a América dijeron, esta es carne nueva, vámonos para allá todos. Así que chicos, si te está gustando este video, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios. Escríbenos. No te Toda vayas. clase de torturas inimaginables para doblegar a todo aquel que no se volviera a la doctrina católica. Sin embargo, hay algo detrás de esto, y es que cada vez se ve que muchas personas que son como de ultraderecha están cada vez más convencidas de que España sigue siendo líder de toda la zona de América Latina, que España debe de liderar toda América, que España debe de volver a su antigua grandeza. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que en América Latina no tenemos esa mentalidad y deberían de quitársela de sus mentes, pues estoy seguro de que ni Venezuela, ni Argentina, ni Colombia, mucho menos México, van a volver a ser parte de un nuevo reino español. Es muy difícil. Número 2, Está más fácil que México compre España. Es más fácil. Ya voy a empezar con su... Es más Ay, fácil. por eso es que no sacan, José. Es más fácil que México Deja compre eso. España porque pues México ya tiene 130, 170 millones de No, mexicanos. porque eso abarcaría que se sacara la monarquía, porque no creo que México quiera dejarlo. No, es que el problema que tenemos, No, el dolor, dejemos eso. el problema y el dolor es la monarquía española. O sea, yo creo que son sangre. ¿Sí? Yo creo que no debería existir esa Y es monarquía. que no solo fue así en el exterior, fue también en la misma España, porque es que, como decía Aldo en un momento, que ni siquiera los que se lucraron fue el pueblo español, era la monarquía y la iglesia, el clero. Eran los que vivían como reyes, comían rico, vivían rico, tenían oros por montón y seguían adquiriendo tierras innecesariamente. Y es que ahí cuando uno se va y uno dice, cuando uno mira el origen de las guerras, y siempre fueron supuestamente por la religión, uno dice, pero es que se supone que Dios es amor, Dios nos quiere a todos por igual, y como en nombre de una persona que es tan dadivosa se hacen cosas tan horrendas, tan tristes, uno dice, wow, pero entonces aquí hay una doble moral, porque tú me estás diciendo que hiciste esta guerra porque es que hacíamos cosas bestiales, matábamos a gente, éramos caníbales, una cosa y otra, pero por otro lado me estás diciendo, es que yo tengo que matarlos, tengo que castigarlos, tengo que quemar lo que, tengo que desaparecerlos para que ellos puedan entender que están haciendo mal, o sea... No está, o sea, Tiras. De hecho, justamente hace 4 años realicé un video en las calles de la Ciudad de México en la cual yo le preguntaba a mis paisanos en México propiamente qué opinaban, qué sabían sobre España. Y es que me di cuenta en ese entonces que una cosa es la hermandad entre México y España como pueblos, que es lo que hablamos desde el principio de este video. No tenemos una relación de superioridad uno con otro. Y antes de comenzar con esto, porque ya sé que muchos españoles en la parte de los comentarios me van a comenzar a atacar, quiero enfatizar enérgicamente que este video no va dirigido al pueblo español. Va dirigido a aquellas personas que siguen defendiendo de que España es un ángel, de que España fue el bueno de la historia, de que España trajo toda la civilización, trajo todo lo bueno que tiene América, de que los latinoamericanos tenemos que sentirnos españoles, tenemos que sentirnos hispanos. Va dirigido para todas esas personas. Para comenzar debemos de ver lo más obvio, y es que cuando llegan los españoles a México y a muchos países o a todos los países de Latinoamérica, se les recibe con los brazos abiertos, se les abraza, vente, te llevo, bienvenido seas español. Pero no pasa lo mismo cuando llegan los latinos a España. Cuando llegan los latinos a España, los españoles no los reciben de la misma forma. De hecho, los retraen, no se quieren juntar con ellos, no quieren ser parte de ellos. En ese punto se habla de una invasión. Los españoles dicen, los latinoamericanos nos están invadiendo. Pero cuando los españoles llegan a invadir un país, no le llaman invasión, le llaman conquista. Le llaman descubrir a algo que ya estaba. Aquí de turistas para quedaros. Para turismo, sí. Para quedaros. A los latinos aquí nos dicen Panchito. Y que sigan haciendo lo que les da la gana en su país. No podemos permitir que vengan aquí. He sufrido discriminación en España. Otra mentira que se han creído los españoles y han difundido es que no había escuelas en América, incluso diciendo que la primera... Yo vi un video de donde el presidente de España se enfrentaba con un asambleísta y rescataba toda esa parte de la migración. ¿Sí? Como diciendo, los migrantes también son bienvenidos a España. Pero ya viéndolo desde esta perspectiva, puede ser un arma de doble moral.
como diciendo, son bienvenidos porque es que ellos fueron de nosotros. Ellos nos pertenecen, por decirlo así. O sea, ya mirándolo desde esta perspectiva, espero que no haya sido con esa intención y que de pronto sí haya sido como de decir, bueno, igual somos países hermanos, Sí, si nosotros somos no. bienvenidos allá, pues ¿por qué ellos no pueden ser bienvenidos acá? Espero que sea por ese lado, pero ya viéndolo desde esta perspectiva, o sea, yo sí he escuchado mucho que en España hay mucha discriminación con los extranjeros, sí lo he escuchado demasiado, pero también hay que ver pues que a todos no nos va igual, ¿sí? Todos tenemos distintas experiencias y pueden ser más cosas buenas que malas, pero igual existe, ¿sí? Existe la xenofobia como existe en Colombia, como existe en toda parte del mundo, ¿sí? Pero es algo un poco irónico por el hecho de que a veces dicen, no, es que somos hispanohablantes, celebremos la hispanidad, pero por otro lado le estás diciendo, no, no vengas a mi país, no vengas a... Cuando se supone o que supuestamente ellos, nosotros somos sus hijos, ¿no? Porque ellos son nuestra madre patria, Claro. entonces nosotros somos sus hijitos, sus chiquiticos, entonces No, ¿cómo y es que no nos van a recibir? Y O sea, es nosotros algo como- Y ilógico. nosotros como negros somos doblemente hijos de los españoles. No, somos esos primos, éramos ese primo, el primo pobre. Sí. ¿No te ha pasado? Que siempre hay un primo que, como que, Yo, el que no es querido en la familia, el que es alejadito, el que no lo quiere mucho. yo que... hoy leí a mi hermana que a mí no me quería. Ay, te pasas. Muchachos. La primera escuela que llega a América la trajeron los españoles. Sin embargo, déjame decirte que al menos en la Gran Tenochtitlán, en México, sí había escuelas para el pueblo que se llamaban Calmecac, donde asistían quienes se preparaban para ser sacerdotes y gobernantes, donde estudiaban lectura, escritura, historia, matemáticas y el movimiento de los astros, mientras que al Tepochcali asistía el resto del pueblo, donde además de eso podían aprender el arte de la guerra y la mitología. Y es que sí, al parecer a muchos españoles se les olvida que aquí ya había escuelas, no trajeron nada nuevo. Donde se creó, en lo que hoy es la República Dominicana, donde se creó la primera universidad de América. Es muy común ver a hispanistas decir que las universidades las trajeron los españoles con la conquista. Resulta que esa España vino a robar. ¿Y sabes qué es lo paradójico? Que ellos criticaban en ese entonces que se le adoraban a ídolos, que se hicieran sacrificios y cosas así, cuando en un momento dado en su historia también lo hicieron. Ellos también adoraron a distintos dioses, también hacían sacrificios, también hicieron cosas que uno dice, pues no es coherente con lo que hoy predican, ¿sí? Que llegó un proceso y que ese proceso los llevó a irse por una línea religiosa, una corriente religiosa, sí, lo hubo, pero pues antes no era así. También creían en otros dioses como nosotros los creíamos. Ellos, hay que ver que ellos tienen una fuerte, digamos que tienen una parte cultural muy fuerte de Roma, de los árabes, porque también fueron conquistados en su momento por los romanos. Y los romanos, cuando tú lees la historia, eran personas que adoraban al dios del sol, del oro, de la luna, del agua, o sea, tenían distintos dioses y ellos adoraban a esos dioses. Entonces, cuando nos dicen, no, es que ustedes hacían cosas que eran indescriptibles, que eran, mejor dicho, y uno dice, pero es que ustedes también hacían lo mismo antes. Asesinar, también se le ocurre sembrar, se entiende, la América española de universidad. Esta persona me parece conocida, me parece que fue la persona que se enfrentó con el presidente de España, me parece. Desde muy pequeños se nos ha enseñado que en el México prehispánico no existían ni los sistemas educativos y mucho menos las escuelas, que esto fue traído por los europeos. Otra gran mentira que se dice y que incluso casualmente también se llegaba a enseñar en las escuelas de México es que los nativos americanos, en este caso los mayas y los mexicas, cuando llegan los españoles, ellos los confunden con dioses y ven a Hernán Cortés como el Quetzalcóatl y como un dios. Eso para mí, al menos personalmente hablando, se me hace una de las mayores estupideces contadas en la historia, pues nos hacen creer que aquellas personas, aquellos nativos americanos, los mexicas que habían construido pirámides
pirámides enormes, que sabían cómo hacer acueductos, que tenían conocimientos de astronomía, astrología, matemáticas, idiomas, escritura, que tenían conocimientos de arquitectura e ingeniería, no podían diferenciar a un humano de tez morena con un humano de tez blanca, poniendo a los mexicas y a los nativos americanos al grado de animales, de chimpancés que no sabían diferenciar un humano de un dios. Así que, como bien dice la historia, la escriben los que ganan las guerras, y esto casi estoy seguro que lo... Es que, ¿sabes? Yo siento que no es que lo vieran como dioses. Tal vez lo que los asombraba eran de pronto los artefactos que traían. Porque si bien la cultura maya, pues era una cultura desarrollada, y muchas culturas originarias o nativas americanas eran muy desarrolladas, pues no existían como algunas cosas, y era lógico, porque todo lleva a su ritmo, mientras que acá tenían desarrollado, digamos, los mayas eran grandes astrónomos, pues en España no existía esto, y vienen a acoger esa cultura, pues debido a lo que aprendieron de los mayas. Más bien yo creo que había como cierto asombro a eso, y también había esa amistad, esa amabilidad que siempre ha caracterizado a los mexicanos. Entonces esa amabilidad hizo que los otros empezaran a cogerles como confianza, y cuando ellos ya le contaron, les abrieron las puertas de su nación, pues ya se aprovecharon y vinieron por lo que para ellos creían que era su derecho, por haberlos descubierto y haberlos ayudado a reformar esa cultura que era un desastre según los españoles, que no era así. ¿Cómo saben? ¿Cómo aprendí? Terminó escribiendo un fraile español. Muchos mexicanos han tenido la falsa creencia de que cuando llegaron los españoles, los pueblos nativos creyeron que se trataba de dioses. Los indígenas cambiaron oro por cascabeles y espejitos de colores porque eran unos ignorantes. Completamente falso. Primero que lo que ofrecieron eran plumas y algodón. Otro sector llega a decir que no estábamos civilizados, pero ni siquiera han hojeado un libro. Incluso en las mismas cartas de Cortés mencionan la belleza de la gran Tenochtitlán. Ahí mencionaba cómo lo impresionó su ingeniería de la ciudad, o incluso los textos escritos por Bernal, donde mencionan el asombro de los españoles al entrar a la ciudad. Otras personas más ignorantes aún se atreven a decir que aquí no sabíamos leer o escribir. Si esto fuera cierto, podrían haber creado ciudades más imponentes que las de la península ibérica en ese mismo tiempo, ¿o será acaso que eso nos dicen para no dejarnos ver que se estaba más avanzada la civilización aquí que en su mismo país? Esta visión de que... No, presidenta, qué pena con usted. Es una forma de desconocer y de resaltar lo que se hizo. O sea, yo te voy a decir a ti que tú no tienes el conocimiento, que tú no sabes hacer nada, y para que tú no puedas sobresalir. Es una forma. Eso muchas veces, chicos, pasa en los hogares, donde la mujer, ¿no? En el caso de la mujer le dice al marido que no sabe hacer nada, pero el hombre sí sabe hacer las cosas. Pues estamos en un tema así. Desde Europa vinieron a civilizar. En ella habían templos, mercados, caminos, canales. ¿Los españoles trajeron consigo la civilización o trajeron lo que ellos consideraban civilizado en ese momento? Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más elaborados de las civilizaciones precolombinas en América. Los Vimisa o zapotecas inventaron la escritura. El celo surgió en el año 36 a.C. y fue gracias a la cultura maya. Otras personas mencionan que vinieron a salvar a los pueblos americanos porque aquí éramos unos salvajes que hacían sacrificios. Sin embargo, ya se les olvidó que en Europa es el lugar del mundo con más guerras de la historia. Ya se les olvidó que gracias a los europeos se han dado dos de las guerras más mortíferas de los últimos años, cobrando la vida de casi 70 millones de personas. Ya se les olvidaron las cruzadas, donde tenían permitido acabar con la vida de todo aquel que no fuera católico, y eso se contaría como una buena obra ante Dios. Ya se les olvidó que en la Santa Inquisición española, que de santa no tuvo nada, se acabó con la vida, según cifras oficiales, con más de 300,000 civiles, aunque todos sabemos que de hecho fueron millones de personas que fallecieron desde el año de 1478 hasta los años 1800. Y sí, hasta este punto nadie está negando que los mayas o los mexicas hacían sacrificios. Eso está documentado y sí, lo aceptamos. Cuando se dio por terminada la construcción del Templo Mayor en la Ciudad de México, Tenochtitlán, justamente en ese punto se dice que se sacrificaron a 40,000 personas. Y sí, suena demasiada gente y sí, fue un atropello. Sin embargo, recordemos que esto no se hacía a diario, esto se hacía cada que se construía o se hacía una obra terminada. Y aunque fuera así, si lo ponemos en balanza, ¿cuántas personas fueron las que acabaron con su vida los mexicas
mexicas y cuántas personas acabaron los españoles con sus vidas en toda América durante esos 300 años. Fueron millones, y es que estoy seguro que fueron más millones de personas las cuales perdieron la vida a manos de los españoles que las que perdieron la vida a manos de los mexicas. Bueno, 40,000 es lo que matan los aztecas cada año. El sacrificio humano es un invento europeo católico para justificar los crímenes que se vinieron a hacer. Yo estoy por decir, con derecho a equivocarme, de que no habían tales cosas en esa época. No habían tales cosas. Estoy por decir eso. Yo estoy por decir que fue una justificación. Cuando tú vas y haces algo mal, tú tienes que justificar que lo hiciste, de alguna manera. por qué lo hiciste. Entonces yo podría decir, fui a Usme y conseguí que estaban haciendo cosas malas, estaban haciendo rituales y todo eso, y por eso los acabé. Esa es mi historia. Los demás no tienen cómo hablar. Ellos fueron aniquilados. Yo pienso que fue una estrategia para apoderarse de lo que había en esta época en México. Sí, pero digamos que, primero, poniéndolo como en una balanza, como dice él, pues sí hubieron muchas más personas asesinadas por manos de los españoles, y no solo en esa llamada conquista o cuando recién inició la Nueva España y todas las colonias españolas o virreinatos en América, sino también cuando ya empieza todo esto de la reforma y la contrarreforma, en donde empiezan a atacar al continente americano, pues porque nos veían un poco más débiles, y reforzar un poco más esa cultura acá, dado que en Europa ya habían perdido mucho territorio. Ya se habían creado muchas corrientes de la reforma. Entonces ellos empezaron a perder mucha credibilidad y empezaron a reforzarlo acá en América, porque éramos sus colonias, supuestamente como una extensión de su territorio, y ellos tenían que mostrar ese poderío ante el mundo. Entonces empiezan a matar aún más gente, a matar incluso su cultura, al quemar textos ancestrales, historias que nunca podremos llegar a saber de qué hablaban, porque ellos simplemente las quemaron porque para ellos no eran como relevantes. Entonces es muy triste. Chicos, yo quiero que ustedes nos digan aquí abajo en los comentarios si ustedes creen que verdaderamente había una guerra interna en el país y que los españoles llegaban a salvarla, o verdaderamente los españoles que llegaban en la época trataban de ocultar todo lo que ellos hicieron. Porque es que lo que desaparecieron fueron los indígenas con la llegada de los españoles. Eso está para investigación. Estas tierras. Lo que sí que recuerdo perfectamente es que se muere el 50% de la gente a los 3 meses de llegar. Y no por combates, por la malaria, por el beriberi, por el tifus. Es que es muy conveniente. Otra cosa vergonzosa que se menciona incluso hasta nuestros días en México es que se dice que se vino a mejorar la raza. En ese sentido, eso se puede ver incluso en España y Latinoamérica, donde se ve con mejores ojos a las personas blancas. Prueba de ello son las mujeres que se tiñen el cabello de rubio o usan bloqueadores para parecer más blancas. En pocas palabras, como bien mencionan, los españoles ibéricos se ponían en la cúspide de la pirámide como mejores, y de ahí estaban todos para abajo, algo muy similar a las creencias del señor del bigotito en Alemania, solamente que 400 años antes. Y lastimosamente ese sistema sigue vigente en México, pues es más fácil que le den un buen trabajo a una chica rubia de ojos azules en México que a una chica con la misma preparación o incluso mejor preparación académica, pero morenita de ojos cafés. Esa también es parte de nuestra herencia española. Desde ahí viene un dicho en México que se llama mejorar la raza. Yo solo puedo decir de nada. Hablemos hoy del mejoramiento de la raza, una de las más grandes obsesiones de América Latina desde la época colonial. Otro punto importante es la religión. ¿A poco ustedes realmente creen que los nativos dijeron, me encanta tu religión, quiero que me bautices? No, fue impuesta. Hasta cuando yo era niño en los 90s, aún era obligatorio casi que fueras católico. La escuela organizaba misas, te llevaban con curas. A nuestros abuelos aún les tocó que las actas de registro de un bebé se daban en las iglesias. Así que eras católico o no podías tener un acta de nacimiento. Lastimosamente la religión ha sido una de las grandes herramientas para acabar justificadamente con la vida de millones de personas en toda la historia. Y si cambiaron... Chicos, uno tenía que hacer la primera comunión, todo eso. La confirmación. Y contarle al sacerdote, en ese caso yo le digo cura, lo que uno había hecho. Y sus pecados. Sí, yo no le dije mis pecados. Yo no le dije mi pecado.
¿Hiciste? Yo hice la primera comunión. Pero yo no creo que haya quedado como con... Yo también llegué a hacer la primera comunión. Pero yo no creo que lo haya hecho. Bueno, cuando estaba muy chiquita también, como de la de Lian, 7 años más o menos, me bautizaron. Y después, como a los 13, hice la primera comunión. Sí. Y la confirmación sí ya no la hice. Mi mamá me dijo que me hacía hacer la primera comunión y ya que si quería confirmarme ya era una decisión mía. Todos los dioses de las culturas nativas por dioses cristianos El día que sustituyeron a Tezcatlipoca por San Juan Bautista. ¿Qué te hace pensar que no es por ese motivo por el cual no vemos actualmente nombres y apellidos indígenas, al menos en México? Y hablando de nombres y apellidos españoles, una cantaleta muy usada por los españoles de ultraderecha es que muchos latinos tenemos nombres y apellidos españoles. ¿Que es de origen español 100%? ¿Es tu nombre y apellido? Como puedes darte cuenta, incluso el expresidente Aznar se burla del nombre de AMLO. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Azteca y Obrador de Santander. Pero ¿por qué no mejor entonces puso a funcionar sus 3 neuronas y aclaró que durante los 300 años de ocupación e invasión de sus antepasados se obligó a la gente a cambiar sus nombres por españoles, siendo los primeros los tlaxcaltecas que se unieron a Cortés, los que al unirse se les bautizó y se les dieron nombres españoles? Incluso si no me crees que los nombres y apellidos nativos americanos se exterminaron por soldados y frailes, puedes revisar el artículo de Cielo, donde se menciona que estaba prohibido usar nombres de gentiles, es decir, nombres nativos americanos para bautizar a alguien. Por lo tanto, solamente se usaban nombres españoles e incluso a veces quienes bautizaban ponían su propio nombre a los recién bautizados. Esto, como era de esperarse, era un requisito para poseer tierras o ciertos derechos del virreinato, por lo que si no querías perder tus nombres nativos, no serías bautizado, pero también no tendrías derecho a tierras, ni a casarte, ni a ningún derecho del virreinato. Eso sin tomar en cuenta que te podían acusar en la Inquisición por hereje, así que para... Y mira que a pesar de todo esto, hubieron personas que decidieron oponerse a eso y resistir y no cambiarse su nombre, y hoy en día por eso es que hay muchas culturas que aún siguen vivas, aunque muchas murieron durante este periodo. Hubieron unas que resistieron y trataron de siempre mantener su cultura y su lengua viva, ¿sí? Entonces es algo de admirar. Yo quiero decir en esta parte del video que nosotros no le debemos nada a España. Los españoles nos deben a nosotros. Y sí. ¿Cuántas catedrales se hicieron en oro allá en España? Con el oro, muchísimas. Con el oro de América. Muchísimas. ¿Cuánta platica, cuánto oro se llevaron de acá de América? Y no solo de México, o sea, hablo de América Latina como tal. Sí. De Colombia, de Venezuela, de Honduras, de Centroamérica, de América del Sur, de todos nosotros. ¿Cuánto fue el aporte? Más bien, ¿por qué no dicen cuánto fue el aporte que le dio América a España en ese momento? Porque España en ese momento estaba mal económicamente. Yo leí por ahí que España tiene catedrales de oro. Quisiera saber si eso es verdad. De oro, pero hechas por el oro. Sí. Y en otra parte vi que en un video, creo que fue anterior, nos decían que podían construir un puente de América a Europa de todo oro. Ya por todo lo que haya llevado. Dios mío, le deseo. Aquellos españoles como este señor Aznar que se burla de los nombres debería investigar y analizar que no tenemos esos nombres o apellidos porque forzosamente seamos descendientes de algún López o de algún Álvarez, sino porque en infinidad de ocasiones se borró la historia familiar sustituyéndola por un nombre español impuesta a la fuerza, pero eso no lo dicen. De hecho, hasta este punto, si eres alguien que está montado en su burro y dice no, ¿sabes qué? Que no todos los mexicanos y todos los latinos son descendientes de algún español y por eso llevan un nombre, un apellido español. Hace unos meses tuvimos una plática con un amigo de Guinea Ecuatorial y ahí justamente nos mencionó cómo los españoles cambiaban sus apellidos, es decir, eran descendientes afroamericanos, no tenían ningún lazo de sangre con algún español y en ese punto decían que él se llamaba algún nombre africano y algún apellido africano. Ese era el nombre de su familia durante generaciones. Sin embargo, cuando llegaban los españoles les decían para que ellos se pudieran registrar, les decían no, ese no va a ser tu nombre va a ser Epifanio López tal y le ponían ese nombre. Y en ese punto, si ellos querían continuar teniendo tierras, querían continuar teniendo derechos en ese país de Guinea Ecuatorial, en África, tenían que adoptar este nombre. Y eso lo puedes ver en ese video que te comento. Saldaña Madrid. Y esa mujer nunca pisó ni Malabo. Era María Saldaña Madrid. Entonces esos apellidos tan pesados
que no beneficia para nada, porque cuando llegas a la embajada incluso es difícil que obtengas visado que el otro que no lleva apellido de blanco, entonces para eso no nos sirve. Eso explica el motivo por el cual muchos mexicanos tenemos solamente nombres y apellidos españoles. Así que hasta este punto, cuando un español te diga esto, recuérdales todo lo que hicieron y cómo es que impusieron sus nombres y apellidos españoles en América Latina. Otro punto interesante. A Ana Cristina no le gusta este tema. En algún momento nos lo hizo saber. Ella le duele mucho esto. Es muy sensible, sí. La amamos, la queremos muchísimo. Ella dice que le duele todo esto y que es un tema muy duro para ella. Es un tema muy... Es el genocidio. Y es que quizás les enseñaron en las escuelas españolas que los invasores no acabaron con la población, sino que se mezclaron, y eso es una verdad a medias. Pues según escritos de mismos españoles, a diferencia de los colonos ingleses que venían con sus familias, los españoles en su mayoría llegaban hombres solteros, por lo que es fácil deducir que al no contar con alguna mujer española, buscaban entre las nativas mujer y tenían descendencia. Prueba de ello son los hijos de Cortés con la hija del emperador Moctezuma, o los hijos de Pedro de Alvarado con nativas americanas. Sin embargo, no puedes justificar que la población indígena, según datos de la misma Universidad Iberoamericana, la población nativa americana se vio menguada en un 70 a un 90%, no solo por temas bélicos y de mala calidad de vida, sino también por las enfermedades traídas por los europeos como la viruela, sarampión, tifo, tosferina, paperas, además de enfermedades de transmisión sexual. Según el portal La Vanguardia, a pesar de no contar con datos exactos, se estima que en solamente 100 años se exterminó a cerca de 55 millones de nativos americanos en toda esta zona. Así que quien te diga que los españoles no hicieron un genocidio, deberían de revisar las tasas de crecimiento poblacional de ese entonces. Otro punto interesante es la destrucción de la cultura, escritura e infraestructura. Como ya te mencioné, la cantidad de destrozos por parte de los invasores fue incalculable. Se sabe que la gran cantidad de códices que contaban la historia de México, además de libros de medicina natural, astronomía, ingeniería, historia de los pueblos nativos, entre muchos otros escritos, fueron quemados por los españoles. La política que mi tecla lo dice ahí me recuerda en algún momento de esos libros que ellos lo desaparecieron. Entonces, ¿cómo van a decir que trajeron las escuelas? ¿Cómo hicieron esta persona para hacer todo eso? Sí, se supone que ellos no tenían el conocimiento. Por considerarlos herejía. Actualmente México cuenta con alrededor de 193 pirámides y zonas arqueológicas, siendo uno de los países del mundo con más pirámides. Ahora imagínate cuántas zonas arqueológicas había a la llegada de los españoles. La cultura, la mitología también se intentó borrar del mapa. Incluso hubo pueblos que casi se exterminaron por completo, como es el caso curiosamente de los mexicas. Debes de saber que quedaron muy pocos, por lo que a pesar de que nuestro país se llama México, actualmente hay solamente un muy pequeño porcentaje de mexicanos con sangre mexica. Esto fue derivado de masacres ejecutadas por los invasores, en algunos casos contra civiles desarmados, como por ejemplo la masacre de Cholula, donde según palabras del mismo Cortés, escribió como en un par de horas sus hombres mataron a 3,000 personas, mientras que Bernal Díaz del Castillo escribió, matamos muchos de ellos y otros se quemaban vivos, mientras que Francisco López de Gomara afirmó que fueron 6,000 víctimas. También el 22 de mayo del año 1520, Pedro de Alvarado llevó a cabo una masacre en el Templo Mayor, cuando los mexicas celebraban pacíficamente fiestas al dios Huitzilopochtli, incluso habiendo registros de que se perdió la vida de más de 240,000 mexicas a mano de los españoles y aliados, de los cuales algunos sobrevivientes fueron sumados a los ejércitos de Cortés para salvar su vida. Y si de destrozos hablamos, basta con hablar de la Gran Tenochtitlán, una ciudad de cerca de 12 kilómetros cuadrados, de la cual solamente quedan algunas ruinas enterradas bajo la actual Ciudad de México, y que se han encontrado vestigios al excavar para hacer construcciones como el metro de la Ciudad de México, teniendo como ejemplos la estación Pino Suárez. Otro punto que mencionan mucho es que dicen que no se robaron nada a los españoles y que de hecho todo se reinvertía en las colonias, pero si así fuera, entonces ¿por qué se construyó tanto en el Imperio Español? ¿Cómo financias uno de los imperios más grandes de la historia? ¿Cómo logras hacer guerras contra Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, si no sacaban riquezas de las colonias? De hecho, en el colectivo español se cree y se difunde la idea de que solamente tomaban el 20% de todo lo generado en las colonias y que el resto se invertía en las mismas colonias. Entonces, ¿por qué la gran arquitectura y crecimiento de España vino propiamente en el periodo de la colonia? Y después de que se quedaron sin Latinoamérica, comenzaron a menguar. Y si no se llevaban nada de aquí, entonces, ¿por qué intentaron reconquistar México en múltiples ocasiones, no dejándonos en paz hasta el año de 1829, casi 9 años después de la independencia de México? Si es verdad que solamente se llevaban el 20%, entonces, ¿por qué tanta insistencia en regresar y conquistar? ¿Será acaso porque México era y sigue siendo
siendo el mayor productor de plata del mundo, si no se llevaban nada, entonces ¿por qué a la independencia de sus colonias en América, España se redujo y nunca volvió a ser el imperio que fue? Pero dime, ¿qué se construyó para el pueblo mexicano? ¿Qué se construyó para los indígenas? Ya que si volteas a ver fotos de México cuando comenzaron a hacerse las fotos, en el país lo único que vas a ver son iglesias y algunos edificios de gobierno. De hecho, el verdadero desarrollo de México vino hasta el siglo XXI. ¿Sabías que el retablo más caro del mundo fue financiado con el oro que los españoles extrajeron del continente americano? A donde vayas vas a ver todo lo que se construyó, todo lo que se hizo con la plata misma de la Nueva España. Otro punto que se repite mucho es que México no existía y España... Chicos, esto es lo que a mí me duele, es cómo ver estas personas que cuentan esta historia con tanta tristeza. Ahora pregúntense, o preguntémonos hace 400 años atrás, ¿qué era lo que hablaban estas personas en la calle? ¿Qué era lo que se sentía? ¿Cuál era el dolor que ellos brotaban en sus pieles? ¿Qué era lo que pasaba con ellos? ¿Cuál era el martirio que ellos sufrían? Es que yo a veces me imagino ver de pronto que un español llegara y cogiera a tu mujer, o a tus hijas y eso, y las violara enfrente tuyo y a ti te hiciera de todo. O sea, debe ser muy fuerte, José. Y eso fue lo que hicieron. Son cosas muy fuertes y no solo pasó con los nativos, también pasó con nosotros, con los descendientes de África. También nos fue muy mal y es muy triste todo lo que hacían con nosotros, todas las humillaciones que pues pasábamos simplemente por tener un color de piel distinto y porque ellos se creían superiores cuando hablamos de raza, ¿no? Mira que en el momento todavía se da. Uno va en la calle y ven una negra y a la negra la relacionan con la parte sexual. Sí, somos con muy la parte sexual. sexualizados. Sí, ven una negra y siempre es lo sexual. Y era lo que pasaba anteriormente. Y yo creo que no solo en eso, sino que si hablamos ya de un ámbito, por ejemplo, un colegio, pues nosotros en sí somos minoría. Y la verdad sí pasamos mucho trabajo, muchachos, en serio, pasamos demasiado trabajo. Yo creo que si a la gente como le toca trabajar el doble, a nosotros nos toca trabajar como el triple o el cuádruple, como para que se nos reconozca algo. Y además de esto, no solo somos estigmatizados por, digamos que por la sociedad en general, sino por nuestros incluso profesores o personas que deberían ser las personas que nos apoyen y que nos den esta luz de esperanza, ¿no? Entonces sí es algo muy fuerte. Tampoco. Entonces no hay nada que disculparse, pero esa es otra verdad a medias. Es verdad que España no existía, pues quienes gobernaban eran Castilla y Aragón, pues se dice que España nace en el año de 1556 tras la caída del Sacro Imperio Romano. De hecho, México sí existía, siendo exactos desde el 20 de junio del año 1325, fecha en que se funda la ciudad de México Tenochtitlán. Otra gran mentira que se dice es que todo lo que México tiene es gracias a España, pero que tenemos además del idioma y la religión. ¿Mariachi? El mariachi no es español, sino que nació en Cocula, en el actual Jalisco. ¿La comida mexicana es hispana? No. La comida mexicana es muy diferente a la española. Y sí, muchos ingredientes fueron traídos desde España, pero también muchos fueron llevados a Europa, como el maíz, el cacao, los frijoles, las papas, entre muchos otros. Se dice que ellos nos trajeron la cerveza, pero acá ya teníamos el pulque, que ellos nos trajeron el español. Y sí, pero el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, gracias a México y sus 130 millones de habitantes. Esto sin sumar los casi 50 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos. Algo que también tenemos que sacar de nuestras mentes como latinoamericanos es que los españoles conquistaron América. Como ya te comenté, eso es falso. Los españoles no descubrieron América y tampoco conquistaron América. A eso, para empezar, se le llama invasión. Pero debes saber que los españoles es verdad que dirigieron las guerras, reclamaron territorios, impusieron su religión y pusieron nombre a todo. Pero algo cierto es que Cortés y sus hombres ni de chiste hubieran podido vencer al imperio mexica por sí solos sin ayuda de muchos pueblos nativos, los cuales se les aliaron. Es así como quienes realmente conquistaron gran parte de América fueron los tlaxcaltecas y muchos otros pueblos nativos de México. Y no solamente de México, sino también de otros países, los cuales iban siendo reclutados al ejército español. Enemigos mortales de los mexicas, ahora estaban al servicio de otra potencia extranjera. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles en un pacto que les ofrecía venganza y nuevas oportunidades. Y le di 30 de caballo y 18 ballesteros y escopetas. Precisamente pues porque querían, ¿cómo decirlo? En ese momento siempre se ha peleado por territorio, pero es que una cosa es que se peleen las dueñas del territorio
por el mismo territorio, o sea, digamos, entre tribus del mismo continente, y otras muy distintas que venga otro país, aprovecharse de pronto de los conflictos que habían en su momento, reunir toda la cantidad de gente que pudieron, destruir una civilización y después empezar a destruir poco a poco el resto que les ayudara. ¿Sí? Porque no solo destruyeron esa civilización, sino que también pues destruyeron esa confianza que les habían dado a los otros. Y cuando ellos les dan esa confianza, no considero que no es ni siquiera como para que destruyeran como tal esa civilización, sino para que hubiera una igualdad. Siento que en ese momento de pronto los mexicas, ¿sí? Eran como un poco más evolucionados en cuanto a todo, de pronto infraestructura y todo esto, y pues de pronto los otros, siempre hay unos envidiosos, ¿no? O sea, en todo, como en todo, pero digamos que creo que al final se traicionó la confianza que se les dio. Es que yo no sé. Y mira que esto es uno de los argumentos que ellos dan. Sí. Ellos dicen que vinieron a salvarlos de los mexicas, porque hacían sacrificios. Y eso es lo que yo no creo. O sea, a mí ya se me metió esa duda en la cabeza. Ya tengo esa duda de que fue una historia. De que fue historia. Ya, no sé, fue una justificación. Si yo te pego a ti, yo no voy a decir que tú eras... Que te pegué porque pues sí. Porque sí. No es que había un motivo. Claro. Y 150 peones de espada y rodela, más 25,000 hombres de guerra de los tlaxcaltecas. Y es que los españoles al parecer están enojados de que los mexicanos no nos sentimos hispanos. Pero aquí hay algo interesante, porque si los españoles no se identifican como árabes y no tienen sangre árabe después de casi 800 años de ocupación, y no se admite que tienen herencia árabe, aunque muchas palabras como ojalá, aceite, jarra, estrella, almohada o algodón son de origen árabe, a pesar de todo eso dicen que no tienen nada que ver con los árabes. Sin embargo, según el portal El Mundo, 1 de cada 3 españoles tiene marcadores genéticos de Oriente Medio. Si ellos no aceptan su lado árabe y no se sienten árabes, ¿por qué los mexicanos y latinos nos tenemos que sentir hispanos? Así que creo que es justo que cuando algún seguidor y difundidor de la hispanidad nos diga a los latinoamericanos que nos unamos de nuevo a ellos y seamos grandes y nosotros somos hispanoamericanos, entonces les podemos recordar que ellos también se pueden unir de nuevo con los marroquíes y formar de nuevo el al-andaluz. Incluso apellidos que creías que son españoles, de hecho son de origen árabe y los vas a reconocer por el al antes del apellido, como por ejemplo Alcaraz, Almeida, Álvarez, Alcalá, Cid, Córdobes, entre otros muchos, siendo identificados por prefijos como al, ben, que de hecho puede ser de origen judío, askenafi o sefardí, así que si eres mexicano posiblemente tengas un poco de sangre árabe o judía. La mitad de España o el 100% de los españoles tienen sangre árabe. Soy musulmán, soy catalán, soy español. Y pues ya sabes recordarte que tú eres marroquí. A ver, nada que yo soy marroquí, güey. En el que aseguras que el himno de España es andalusí. Sí. Finalmente deberíamos decir que España y Latinoamérica tienen una gran historia conjunta. Latinoamérica tiene muchas cosas buenas de España, pero España también tiene demasiadas cosas buenas de Latinoamérica. España fue grande gracias a Latinoamérica. De hecho, si volteamos a ver, muchos países latinos están comenzando a crecer en últimos años, mientras que España al separarse de Latinoamérica tuvo un debacle. Por ejemplo, México en el año de 1821 no era la sombra de lo que es hoy día. Tan es así que muchos españoles siguen viniendo a México a hacerse ricos. Por ejemplo, ¿sabías que los fundadores de la cerveza Corona no eran mexicanos sino inmigrantes españoles? Entre otros ejemplos tenemos a Bimbo y Iberdrola, que obtuvo muchos contratos de la mano de presidentes que al acabar sus gobiernos curiosamente se fueron a vivir a España. Las empresas de ropa Inditex, que es española, como por ejemplo Zara o Pull&Bear. BBVA es un banco español que es de los más prósperos en México. Incluso en Latinoamérica actualmente también se consume mucho entretenimiento de España. Sin embargo, en España no se consume nada de Latinoamérica. Si vemos videos donde se les pregunta a los españoles sobre cosas de Latinoamérica, no saben prácticamente nada de nosotros. ¿Sabes cuál es la capital de Ecuador? Todo. No. No. ¿Y cuál es la capital de México? Sí. No. ¿Y dónde queda? En México. No, en México, Chile. Ah, no, ¿Chile qué es? No, Chile es... No. ¿A qué país pertenece esta bandera? A Ecuador, Argentina, a Paraguay. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿dónde está la reciprocidad? Si somos países hermanos, países en condiciones igualitarias, los dos somos países independientes, entonces, ¿por qué uno se siente más que otro? No consumen entretenimiento
entretenimiento, no saben de youtubers de México, no consumen lo mismo. De hecho, si tú le preguntas a algún latinoamericano, seguramente le irá al Real Madrid o al Barcelona, o conocerá o verá la Liga Española, pero si le preguntas a un español, seguramente nunca hayan visto un partido de México, nunca hayan visto un partido del América o algún partido del River Plate. Y si eso dicen de México, ni siquiera me quiero imaginar qué van a decir de Bolivia, de Guatemala, de Paraguay, países que son más pequeños y que tal vez tienen menos trascendencia a nivel mundial. ¿Qué dirán de estos países? Entonces, ¿por qué en esos países se les trata como dioses actualmente? ¿Por qué se les ensalza tanto? Los islas se van a hacer en México. Venga, vamos allí. En Vamos allí. México. ¿A cuánto está México? No, no, solo de pensar de ir me dio COVID. Así que creo que hasta este punto del video la pregunta más importante sería ¿quién necesita más a quién? ¿Los latinoamericanos necesitamos a España? ¿Realmente necesitamos tener un rey Borbón? ¿Necesitamos nuevamente que España vuelva y nos imponga un yugo y que nuevamente seamos hispanoamericanos? ¿O será acaso que España necesita más de Latinoamérica de lo que realmente creemos? Y es que al parecer muchos españoles, empezando por la monarquía, aún creen que somos colonias y que son superiores a nosotros cuando de hecho no lo son. Prueba de ello es cuando Felipe de España no se levanta cuando pasa la espada de Simón Bolívar. Y es que aquí quiero hacer una aclaración porque conozco muchos españoles que incluso hacen reacciones a mis videos, que les mando un gran abrazo y son súper buena onda y realmente demuestran su cariño, pero en redes sociales te topas con otras muchas personas que son impresionantemente ignorantes. De hecho, mucho hablan los españoles de la leyenda negra, pero después de todo lo que ya te mencioné con su debido soporte histórico, pues al parecer no es una leyenda, sino una realidad. Que quieran hacer borrón y cuenta nueva es diferente a que nunca hayan hecho nada, o peor aún, que aún en pleno 2024 se sigan beneficiando del público latinoamericano. No obstante, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. Y yo sé que es un video muy largo, sin embargo, son demasiados puntos que se pueden seguir tocando y que podemos seguir hablando de este tema. Pero para acabar con este video, me gustaría que tú que estás viéndolo me pongas en la parte de los comentarios, punto número 1. Si eres mexicano, ¿qué opinas sobre este tema? Si eres español, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué opinas sobre la leyenda negra? ¿Qué opinas sobre todo lo que se dice que hizo España? ¿Qué opinas sobre que España quiere que nuevamente nosotros nos sintamos hispanos, que nosotros no somos latinoamericanos, que somos hispanoamericanos? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante que hayan visto este video. Recuerden que aún así todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Y yo, muchachos, ¿qué tal? ¿Llegamos hasta este punto ustedes también? Llegamos hasta acá, llegamos empapaditos. Me gustó muchísimo el video, muy detallado. Creo que responde de pronto inquietudes que se tienen al momento de hablar de este tema. Cuando hemos estado subiendo muchos videos frente al tema y se han generado muchos debates. De verdad que nosotros tratamos como de leer todo en general. Algunos dicen, algunos apoyan, otros dicen que no fue así. Como en todo, considero que siempre van a haber distintos puntos de vista. Pero lo que siempre queremos recalcar es que primero esto no es un intento de, no sé, manchar la identidad, o no tanto la identidad, sino el prestigio español a nivel mundial con todo lo que se está diciendo aquí. La cosa más bien es reconocer que hubo una historia antes de lo que hoy es España, de lo que hoy es América Latina, y que esa historia pues trajo consigo unas consecuencias que deben ser analizadas por el bien de esas futuras generaciones. O sea, ya no somos generaciones que nos quedamos quietas y esperamos que nos digan qué hacer, cómo hacerlo y en qué tenemos que creer. Somos personas que ya buscamos, nos informamos, leemos y pues ya es hora de que se den a conocer muchas cosas que de pronto están ocultas. Si nos vamos pues a investigar un poco más, esto no solo, España no fue el único colonizador, Inglaterra, Francia, fueron muchos países que en su momento lo hicieron, Roma, los árabes también lo hicieron, los vikingos. O sea, fueron muchos que hicieron todo esto y a lo largo de la existencia de la humanidad siempre ha existido. En este momento Rusia también está invadiendo a Ucrania. ¿Es su invasión? Digamos que sí, o sea, han habido muchas confrontaciones y pues las guerras siempre se han dado al final por eso. Pero la cosa es que ya debemos empezar
a mirar todos los panoramas, no quedarnos con una sola historia, sino que empezar a mirar. Incluso hay muchas lecturas escritas por los mismos españoles en las que uno cuando lee bien y lee entre líneas y como que analiza la situación dice, ve, pero esto no era tan chévere como lo pintaban, ¿sí? Entonces, pues también es ver un poquito eso. Bueno, muchachos, ustedes saben que Lucy, cuando le hablan de estos temas que le gusta tanto, le apasiona, se queda ahí pegadita. Vamos a cortarle a Lucy y vamos a pedirle que se suscriban, que compartan el video. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sientes así? No, normal. Siente que te quitaban la palabra. No. Ah, bueno. Bueno, muchachos, no olviden suscribirse, activar esa campanita y compartirlo. Comentar mucho, que Sí. vamos a estar súper pendientes de todos sus comentarios. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Recuerden que queremos llegar a una meta y esperamos que nos ayuden. Recuerden también visitar a Mr. Craft. De verdad es una persona increíble, es muy analítica, investiga muchísimo para dar su opinión y eso merece o vale la pena pues reconocérselo también. Así que de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta este punto y hasta un próximo video. Chao. Chao.